Pues recordemos que ayer el presidente Gustavo Petro visitó finalmente a Donald Trump. Esto ocurrió en la Casa Blanca, en el Salón Oval, en una reunión que duró aproximadamente 2 horas. El embajador el embajador colombiano recibió en su residencia al presidente Gustavo Petro y nosotros nos vamos allí en directo hasta la residencia de la Embajada de Colombia en los Estados Unidos, en Washington. Allá se encuentra mi colega Paola Toro. Ella es mi colega de RCN, nuestra cadena aliada. Paola, gracias por recibirnos. ¿Cómo estás? Para mí es todo un gusto recibirlos, Juan Carlos. Una feliz mañana para ustedes. Y bueno, aquí, precisamente siguiéndole los pasos al presidente Gustavo Petro y a su comitiva, porque no acaba la agenda en esta visita a Washington. Ahora, Paola, danos detalles sobre la reunión que el día de ayer mantuvo el presidente de Colombia con el presidente de Estados Unidos. Fue una reunión a puerta cerrada, no se tienen muchos detalles. Yo sé que tú tienes algunos que nos puedes compartir. Claro que sí, por supuesto. Pues para nuestra audiencia de Dinews les podemos contar que fue una reunión de cerca de 2 horas en un tono muy cordial, en un tono amable, en el que hubo varios temas sobre la mesa, principalmente dos: el tema del narcotráfico, la lucha que emprende Colombia frente a este flagelo, los esfuerzos que también van a adelantar en temas conjuntos con Estados Unidos, y Venezuela, la reactivación del país vecino a Colombia. ¿Cómo pueden las empresas colombianas como Ecopetrol estar tomando, digamos, cierto tipo de operación en terreno una vez, eso sí, han aclarado las autoridades colombianas, pueda llegar a surtirse algún efecto de levantamiento de sanciones, que de momento, al parecer, ese podría ser el camino que tomen desde el gobierno de Donald Trump? También les podemos contar que pues estuvo allí presente la canciller Rosa Villavicencio, que estuvo el embajador Daniel García Peña, que es en cuya residencia en la que estamos en este momento, también el ministro de Defensa colombiano Pedro Sánchez. Del otro lado estuvo, es decir, a propósito pues de la administración de Trump, estuvo el vicepresidente J.D. Vance, estuvo el secretario de Estado Marco Rubio, y sorprendente también que haya estado allí el senador Bernie Moreno, que nació en Colombia, recordemos, es de origen colombiano, y que, según nos ha dicho el mismo embajador de Estados Unidos en Colombia, Trump no tenía ni idea de su origen. Incluso dijo que parecía que él era de origen italiano y no colombiano, pero allí estuvo, participó, y estos son básicamente esos temas álgidos y puntuales, pero cordiales, sobre los que versó esta conversación. Paola, ¿has visto al presidente? ¿Has tenido posibilidad de conseguirte con él durante la estadía en la residencia del embajador? En la residencia no, ellos en este momento tienen una agenda muy apretada. De hecho, en unos minutos les voy a contar cuál es el paso a paso que seguirá hoy el presidente, pero ayer sí tuvimos oportunidad de conversar con él en declaraciones que dio a la prensa sobre las 5 o 6 de la tarde hora Washington, para poder conocer los detalles y el balance de esta reunión. Ayer, incluso, a propósito, tuvimos oportunidad de poderle preguntar sobre cuáles van a ser entonces los papeles que van a tener empresas como Ecopetrol, lo que les comentaba, e incluso qué va a pasar con Ecuador, porque en la conversación también hablaron sobre eso, y decía el presidente Gustavo Petro que Donald Trump va a ser una especie de mediador. Pues esta mañana, en una entrevista que tuvimos hace tan solo unos minutos aquí con el embajador colombiano Daniel García Peña, nos decía que él dijo, es decir, Trump dijo, que va a llamar a Noboa, que ciertamente no tenía el detalle de las tensiones entre Colombia y Ecuador, pero que va a sostener una conversación con Noboa al respecto. Es genial, para ver si se solventa finalmente esta guerra de aranceles que está afectando a ambos países. Ahora te pregunto, ¿cuál es la agenda de Petro para el día de hoy y los días que le quedan en los Estados Unidos? Por supuesto que sí. Pues mira, les podemos contar que sobre las 10:45 de la mañana va a tener una reunión privada con el senador Rand Paul. Recordemos que él es la persona que, en compañía del embajador Daniel García Peña, hace la mediación para que pueda establecerse la llamada telefónica del pasado 7 de enero entre los dos presidentes. Más adelante van a tener un par de reuniones privadas, y sobre la 1:30 de la tarde tendrá un encuentro bilateral con el secretario general de la Organización de Estados Americanos, con el señor Albert Rambin. Sobre las 3 de la tarde será la intervención protocolaria durante una sesión que va a tener el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, y para las 4 de la tarde un saludo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, seguida de reuniones privadas. Paola, te agradezco enormemente el contacto que nos das y este detalle que tienes con nosotros desde Washington para anunciar a toda nuestra audiencia de América Latina esta reunión, el post-reunión Petro-Trump. Te agradezco. Claro que sí, estamos aquí pendientes. Feliz mañana para ustedes.
Y pues desde Washington nosotros nos vamos a Bogotá. Allá se encuentra nuestro corresponsal Sergio David González en directo para ampliarnos más detalles sobre esta histórica reunión. Sergio, bienvenido, buenos días. Juanca, un saludo para ti, para toda nuestra audiencia en Latinoamérica y en los Estados Unidos. Podemos decir que este resultado para Gustavo Petro fue favorable. Le fue muy bien al presidente colombiano en esta reunión. Parece, sí, pasó la prueba, Juan Carlos. Además que se comportó como se deben comportar los presidentes, utilizando los canales diplomáticos, teniendo mesura y llegando a acuerdos. Y esto fue lo que se presentó en este momento justamente en la reunión de Gustavo Petro con Donald Trump. Además que le dieron bastante tiempo, Juanca. Cerca de 2 horas estuvo el presidente colombiano allí en las instalaciones de la Casa Blanca, y eso habla muy bien de lo que fue avanzando durante la reunión. Claro, los detalles los presentó el presidente Gustavo Petro en una conferencia de prensa en horas de la tarde, y también anuncios por parte del presidente Donald Trump, donde dice que le cayó muy bien el presidente colombiano, que habían tenido sus inconvenientes, pero que bueno, esto era porque no se conocían. Te propongo que veamos de inmediato las declaraciones de Donald Trump casi un par de horas después de la reunión con Gustavo Petro, cuando periodistas locales le preguntaron sobre la reunión y cómo le fue con el presidente colombiano. Esto fue lo que dijo Donald Trump. Got along very well. He and I weren't exactly the best of friends, but I wasn't insulted because I never met him. I didn't know him at all. And we got along very well, and we're working on that. We're working on some other things too, including sanctions. And but we had a very good meeting. I thought he was terrific. Si es que ayer tú lo simplificaste de una manera genial. Tú dijiste que Petro aparecía que iba a presentar, a rendir un informe ante Donald Trump el día de ayer, y pues ya me has dicho que pasó el informe. Sí, pues yo creo que obtuvo muy buena calificación en este punto, se preparó muy bien, llevó... Sí, justamente, lo hizo muy bien el presidente colombiano, y bueno, se acordó de los canales diplomáticos y cómo ser un presidente en acuerdos internacionales al final de su gobierno. Si esto lo hubiese hecho desde el inicio, de seguro que se había evitado un montón de dolores de cabeza hasta ser parte de la lista Clinton. Pero bueno, eso fue la situación. Ahora, ¿qué fue lo que dijo el presidente colombiano? ¿Cuál es la versión de él de la reunión? Ha dicho que le ha presentado directamente a Donald Trump un listado de los capos más importantes del narcotráfico que operan en Colombia. Lo ha invitado para que en conjunto con Estados Unidos se pueda dar captura a esos principales capos, que son los que ordenan no solo la producción sino el envío de estupefacientes al resto del mundo. Le ha dicho a Donald Trump que estos capos no se encuentran en Colombia, se encuentran en Oriente Medio, se encuentran en España, y algunos se pueden encontrar también en los Estados Unidos, a lo cual Donald Trump ha dicho que sí va a colaborar en ese punto. ¿Qué otro dato importante dio a conocer el presidente colombiano? No solo se habló de narcotráfico, sino se habló también de la oportunidad que tiene Colombia para poder participar en la reconstrucción económica de Venezuela. Es el principal país aliado y es el que utiliza la frontera, el que tiene la frontera más amplia con Venezuela, y eso lo lleva a que el empresariado colombiano y el gobierno nacional puedan tener oportunidades para poder ayudar en el crecimiento económico de Venezuela, que nos necesita en este momento. Siempre habíamos visto a un Gustavo Petro ir en contra de los hidrocarburos, ir en contra de la explotación de petróleo, ir en contra de la exploración y explotación de gas, pero ahora lo vemos a un Gustavo Petro que está muy de acuerdo con las nuevas políticas de hidrocarburos que está utilizando Estados Unidos en Venezuela, la reactivación de este sector, tanto que ha dicho que Colombia puede llegar a participar a través de la empresa colombiana Ecopetrol en la exploración y explotación de esos hidrocarburos. ¿Qué es lo que se necesita? Que le levanten todas las sanciones a PDVSA, porque con esas sanciones que tiene Estados Unidos en la venta de los hidrocarburos, pues no puede hacer mayor cosa Colombia. Te propongo que veamos las declaraciones de Gustavo Petro en la conferencia de prensa una vez finalizada la reunión con Donald Trump. Y ahí comenzó la conversación. Se puede hacer un pacto por la libertad, se puede hacer un pacto por la vida. Vida y libertad hoy van juntas, y sobre eso es que nos podemos juntar. Pues esa fue la conversación. Y por eso vimos cómo reactivar a Venezuela, no simplemente cómo condolernos de lo que sucedió en Venezuela, que es grave, sino
¿Cómo podría ser una reactivación de Venezuela con la ayuda de Colombia en su frontera, en su vecindad? Occidental para Venezuela, oriental, nororiental para nosotros. ¿Cuál es el papel de Estados Unidos allí? Si no es levantar sanciones, por ejemplo, concretamente. ¿Y cómo dejar fluir allí, incluso con aporte de los Estados Unidos, unos flujos que ya se han construido desde hace mucho tiempo, que son comunes? Una realidad, lo repetimos muchas veces, Colombia y Venezuela somos un mismo pueblo, una misma historia, y por tanto en los momentos más difíciles donde se pone en cuestión la existencia de nuestras naciones, dejarla fluir y juntarse y volverse a poder como Bolívar pensó que podríamos ser. Venezuela es el punto central de esta comunicación, es que son más de 2.000 kilómetros de frontera que compartimos Colombia y Venezuela, obviamente. Sergio, pues te agradezco enormemente el aporte que nos haces desde Bogotá. Nosotros vamos a despedir esta emisión de Noticias DNews. Vamos a estar muy atentos durante todo el día a la agenda de Gustavo Petro en Washington.